sanción administrativa, se les aplica es una sanción penal, no solamente la sanción administrativa, o sea, va para la cárcel. Y en este sentido, en un país donde reina la informalidad, ¿cierto? Donde en el mercado laboral el 60% es informal, donde la mayoría de los agricultores en Colombia producen es bajo técnicas no de producción de semilla certificada, sino bajo técnicas que uno podría denominar informales, sancionar a quien se vaya por fuera o quien, digamos, sin dolo, sin intención, viole los derechos de propiedad intelectual de un obtentor, sancionar con cárcel es una cosa completamente inconveniente. O sea, digamos, resolver los problemas económicos con el Código Penal no es la mejor manera de resolver los problemas económicos. Y en este sentido, el problema de fondo con la legislación de la 970 y alrededor de la 970 es que empieza a establecer sanciones penales, sanciones de tipo carcelario contra todo aquel que eventualmente puede llegar a violar los derechos de propiedad intelectual de un obtentor. Pero yo les pongo un ejemplo. Si yo soy una persona que tiene un lote al lado de alguien que usa semilla certificada, yo tengo aquí un lote de cualquier cultivo y el cultivador de al lado tiene semilla certificada. Esos dos lotes se pueden contaminar. ¿Por qué razón? Porque allá van los pajaritos y los pajaritos se comen esto y pasan y contaminan el otro lote. Entonces, esta persona violó los derechos de propiedad intelectual y la legislación que se viene desarrollando en materia de propiedad intelectual establece que esa persona, que nada tiene que ver porque los pajaritos se pasaron, los están estableciendo como un violador de derechos de propiedad intelectual. Y en ese sentido le aplican la sanción penal. El problema de fondo con la resolución, insisto, de la 970 y toda la legislación que hay alrededor de ella, es que establece, de un lado, un modelo que no es completamente del todo cierto, que la mejor manera de producir en el agro es a punta de semilla certificada. Eso no es cierto. Lo que demuestra el agro y la historia de la humanidad es que la humanidad ha resuelto sus problemas de alimentos no produciendo semilla certificada. Y con esto yo quiero decir, yo no estoy en contra de la semilla certificada. Es una manera de producir que le sirve fundamentalmente a un tipo de agricultores que son los agricultores más modernos y los agricultores que están vinculados a los grandes, digamos a las grandes extensiones de tierra y a los grandes medios de producción, pero el resto de los agricultores no están vinculados a esos círculos. Luego el Estado tiene que diseñar un mecanismo para hacer que ellos accedan a una semilla de la mejor calidad posible, que no va a ser certificada, que no va a tener esos requisitos, pero además no puede decir que aquellos que estén por fuera del mundo de la semilla certificada, entonces tratarlos como una especie de delincuentes, cuando la verdad es que no lo son. Okay. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron al sector papero a vincularse en el paro agrario? Mira, en toda actividad económica, y el agro no se escapa de eso, un productor necesita un ingreso mínimo para vivir y reproducirse en esa actividad económica. Cuando digo es vivir, que eso le dé los alimentos o le dé una utilidad, y reproducirse es que le cubra los costos de producción, le dé una ganancia y le permita mantenerse en la actividad productiva. En el caso del agro, el campesinado y el empresariado necesita un ingreso mínimo que le permita, insisto sobre esa idea, vivir, reproducirse y mantenerse en el agro. ¿Qué es lo que pasa? Hoy los precios que se pagan por los productos, por una serie de productos agropecuarios en el país, no cubren el ingreso mínimo. Por ejemplo, una carga de papa, producirla vale 75.000 pesos y la pagan a 30.000 o 20.000 pesos. Un litro de leche vale producirlo 850 pesos y lo pagan a 650 pesos. O sea, no cubren las necesidades de los agricultores. Y como esta es una situación que se viene dando desde hace varios años en el campo colombiano, que se ha visto agravado por problemas como el invierno y otra serie de problemas, ¿qué fue lo que pasó? Que los agricultores no aguantaron más, fundamentalmente aquellos que están vinculados a la economía campesina, y se fueron a paro para exigirle al gobierno que resolviera ese problema, porque el gobierno a través de la política económica es quien causó fundamentalmente ese problema. Esas fueron las causas fundamentales del paro que ustedes vieron en los arroceros, en los paperos, en los cafeteros, etcétera, etcétera, todos los sectores, en los lecheros en los que se fueron a vincular. Es que el precio no les permite sobrevivir en el campo. Y luego, como no les permite sobrevivir al campo, los lleva a la quiebra, y en medio de la quiebra, estas personas recurrieron a las vías, de hecho, que son legalmente aceptadas en Colombia, que son democráticas, para poder reclamarle al gobierno un cambio en la política económica que los tenía en la ruina, o que los tiene en la ruina. ¿Cuáles fueron las exigencias que hizo el sector papero en el marco de las negociaciones con el gobierno?
Mira, las peticiones del sector papicultor fueron más o menos las mismas de todo el mundo. El sector agropecuario colombiano tiene un problema de altos precios de los insumos. Pues, le solicitaron al gobierno en el petitorio controle los precios de los insumos. Dos, están colgados en los créditos, deben al gobierno denos solución en el problema de los créditos. Muchos papicultores estaban teniendo problemas con el tema de la aplicación de la resolución 970. Entonces le piden al gobierno modifique o congele la resolución 970. Precio adecuado, le establecieron al gobierno, nosotros estamos vendiendo muy por debajo de los costos de producción, necesitamos un precio. Y por último le señalaron al gobierno, estamos teniendo un problema con la sobreoferta de las importaciones, controla las importaciones. Y en ese sentido, en primer lugar le solicitaron al gobierno, le hicieron al gobierno, renegocie los TLCs, pero en eso no pudieron ponerse de acuerdo y le pidieron entonces, como consecuencia de no poder ponerse de acuerdo en esto, en la renegociación de los TLCs, establezca unas salvaguardias que controlen las importaciones masivas que están ingresando al país de una serie de productos del campo. No solo de la papa, sino todos aquellos que están asociados a la papa. Porque resulta que un productor de papa no solo produce papa, también produce cebolla, o produce leche, o produce otros productos con los cuales va rotando. Y todos los productos con los que rota, incluido la papa, estaban en crisis. Luego esos fueron, digamos, el pliego de peticiones que le mandaron al gobierno a lo largo del paro. ¿Y se dieron algunos acuerdos con el gobierno teniendo en cuenta esas exigencias? Pues el acuerdo es que firmaron unas actas, pero hasta el día de hoy lo que dicen los mismos los papicultores y el resto de las dignidades del agro que se vincularon a ese movimiento agrario es que el gobierno no les ha cumplido. ¿Cierto? El gobierno se ha sentado con ellos en unas mesas, pero no les ha cumplido de acuerdo a las expectativas que el mismo gobierno creó en las mesas de negociación que se dieron a raíz del paro. Y en este sentido, si ustedes miran, los agricultores están diciendo que el próximo 3 de diciembre, ¿cierto? Que en los primeros días de diciembre volverán a realizar unas jornadas de marchas, en el sentido para reclamarle al gobierno que cumpla los acuerdos y los pactos a los cuales llegaron, ¿cierto? Que cumpla la palabra que empeñó en las mesas de negociación, producto del paro de varios días que se desarrolló en distintas zonas del país. ¿Y los medios de comunicación han mostrado la realidad de los sector papero? O sea, claramente, o se han... ¿Distorsionado o se ha negado alguna información? Pues eso ha habido de todo, la verdad. Eso ha habido información y contrainformación. En el marco si ustedes miran de las actividades que dieron del paro, hubo un amplio cubrimiento por parte de los medios de comunicación. Tenía que haberlo, Bogotá estaba casi sitiada, es la verdad, porque el paro se dio fundamentalmente en la sabana bogotana y en esa zona, hacia la vía hacia Tunja y hacia Cundinamarca, de esa zona, que son la mayoría de los municipios de la sabana, se proveen más o menos entre el 30 y el 35% de los alimentos que reciben los bogotanos. Luego, Bogotá se vio de alguna manera sitiada por producto de las protestas de los productores agrícolas, los campesinos y las otras personas que estuvieron allí. Y de ello hubo un cubrimiento. Después de allí, digamos que, por ejemplo, en el marco del debate de los tratados de libre comercio, pues los medios de comunicación, a mi juicio, no han sido lo suficientemente imparciales. Han sido más bien parcializados del lado de aquellos que dicen que los tratados de libre comercio no tienen nada que ver con la crisis del campo. Es más, ha habido editoriales en Portafolio, en El Tiempo, señalando que los TLCs no tienen nada que ver y haciendo eco a todas las personas que han estado vinculados al mundo de los TLCs, o fueron sus negociadores, o han participado en las consultorías que respaldan los tratados de libre comercio, o provienen de las universidades que respaldan los tratados de libre comercio, o trabajan para las entidades multilaterales que respaldan los tratados de libre comercio, o incluso han tenido negocios con Estados Unidos, que es el principal beneficiario del TLC que ha firmado con Colombia. Luego, digamos que ha habido dos fases en esto. Una fase de cubrimiento, porque eso ha sido algo noticioso en medio de un paro, y en segundo término, la segunda fase, que ha sido una fase como una especie de parcialización, en el sentido de que como la población definió que los tratados de libre comercio no son adecuados para el país, los medios de comunicación se volcaron a volver a tratar de volcar la opinión pública para que haya un respaldo
con los tratados de libre comercio, pero si ustedes miran las encuestas, incluso la última que salió de Gallup, el negativo, la imagen negativa de los tratados de libre comercio sigue estando por encima del 55% y la mayoría de la población sigue diciendo los tratados de libre comercio no son positivos para el país. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. No, con gusto. Gracias.